Hola a todos, soy Sara, y quiero compartir una historia que muchos de ustedes tal vez encuentren demasiado familiar. Se trata del tipo de drama con suegras que, sinceramente, nunca pensé que tendría que enfrentar, pero resulta que no estoy sola. Mucha gente enfrenta el reto de una suegra controladora, y mi experiencia con Catherine, mi suegra, no es la excepción. Desde el momento en que me casé con Thomas, rápidamente me di cuenta de que Catherine tenía un sentido de derecho que era casi imposible de ignorar, aunque nunca dependió de nosotros para sus necesidades diarias. Tenía esta tendencia a actuar como si fuera dueña de todo lo que la rodeaba. Si estaba en nuestra casa, era justo que lo reclamara. Su comportamiento provenía de un deseo profundo por un estilo de vida lujoso, algo que nunca pudo permitirse. Durante mucho tiempo, me mantuve callada, esperando que mantenerme al margen nos permitiera coexistir en paz, pero luego ocurrió algo que cambió completamente la dinámica entre nosotras. Todo comenzó con el Mercedes-Benz SL que heredé de mi abuelo. El coche no era solo un bien para mí, era una pieza sentimental de la historia familiar, una conexión con mi abuelo, quien había fallecido recientemente. Sabiendo las tendencias materialistas de Catherine, Thomas y yo decidimos que lo mejor era mantener el coche en secreto. Temíamos que, como siempre, lo vería como otro bien para vender por dinero. Como esperábamos, cuando Catherine se enteró del coche, durante una de sus estancias largas con nosotros mientras su casa se reparaba, su reacción fue exactamente la que imaginamos. Cuando vio el Mercedes-Benz SL, inmediatamente exigió que lo vendiéramos y que dividiéramos las ganancias, con ella obteniendo una parte. Hizo una búsqueda rápida en línea y vio que el coche estaba valorado en unos $80,000. Y eso fue todo en lo que pudo concentrarse. No entendía por qué querría mantener un coche tan valioso cuando podía generar tanto dinero. Su actitud me dejó perpleja. Primero, no era asunto suyo. Segundo, la idea de que yo le debiera algo, especialmente con respecto a mi herencia, era absurda. Las expectativas de Catherine no solo eran poco realistas, estaban completamente desconectadas de lo que representan las reliquias familiares. Todo este asunto me enseñó mucho sobre cómo poner límites y manejar dinámicas familiares difíciles. Aún sin saber cómo confrontarla, decidí dejar pasar el tema, esperando que eventualmente lo dejara ir. Desafortunadamente, me equivoqué. Una noche durante una cena tranquila, Catherine volvió a tocar el tema, preguntando directamente si había reconsiderado su sugerencia de vender el coche. Mi paciencia ya estaba al límite, y respondí firmemente: Catherine, no voy a vender mi coche, eso es definitivo. Inquebrantable, Catherine intensificó su argumento. Sara, es completamente irracional que mantengas un coche tan caro. No vives como una millonaria. Tu Toyota es más que suficiente. Piensa en la familia. Vende el coche y todos nos beneficiaremos. No cedí. No eres tú quien decide qué hago con mi coche, Catherine. Es mío, y se queda en mi garaje. Es una pieza del legado de mi abuelo, y no lo voy a vender, pase lo que pase. En ese momento, Catherine intentó convencer a Thomas para que se pusiera de su lado. Necesitas hacerle entrar en razón a tu esposa. Es ridículo que ella mantenga un coche tan valioso cuando el dinero podría ayudarnos a todos. Esperaba que Thomas la apoyara, sabiendo que, en el pasado, él había tenido dificultades para poner límites con ella, pero para mi sorpresa, se mantuvo firme. Mamá, es su coche, y es su decisión, significa mucho para ella, y no tenemos derecho a presionarla para que lo venda. Catherine no estuvo contenta, e intentó seguir presionando, argumentando que el dinero era demasiado tentador para ignorarlo. Piensa en la cantidad de dinero, Thomas, protestó. Pero Thomas respondió con calma: aunque sea mucho dinero, es decisión de Sara. No podemos entrometernos en sus asuntos personales. Estás cruzando una línea. Mamá, tenemos que respetar sus decisiones. Era evidente que la influencia de Catherine estaba disminuyendo, y aunque no desistió por completo, sus intentos de convencernos fueron menos frecuentes. Pero entonces, de repente, ocurrió algo que nunca vi venir. Catherine vendió mi Mercedes-Benz SL sin mi conocimiento. Una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, fui al garaje para tomar mi coche, solo para descubrir que no estaba. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas, pero no, había un espacio vacío donde solía estar mi coche. El pánico comenzó a invadirme. El garaje no había sido forzado, y Thomas ya estaba en su trabajo. ¿Podría haber sido robado? Llamé rápidamente al trabajo, sabiendo que no podría concentrarme hasta descubrir qué había pasado. Este no era solo un coche para mí, era un tesoro familiar, un vínculo con mi abuelo que nunca podría reemplazar. En un estado de casi pánico, llamé a Thomas.
esperando contra toda esperanza que hubiera alguna explicación lógica. Tomás, ¿tomaste mi Mercedes-Benz SL? Está desaparecido, dije, con la voz temblorosa de ansiedad. ¿Qué? No, tomé el Camaro. ¿Estás segura de que no está ahí? Respondió Tomás, con voz llena de confusión. Está desaparecido, Tomás. Se fue mientras me estaba preparando, respondí, con la voz quebrada por la preocupación. Está bien, Sara, cálmate, dijo Tomás, intentando tranquilizarme con su tono firme. Revisa primero las grabaciones de seguridad y luego llama a la policía con lo que encuentres. Estoy a punto de entrar a una reunión, pero manténme informado. Siguiendo su consejo, me apresuré a revisar las grabaciones de seguridad en mi teléfono, rezando por alguna pista. Lo que vi casi me hizo hervir la sangre. Ahí, en el video, estaba Catherine, conduciendo mi Mercedes-Benz SL. Después de todas las advertencias, todas las discusiones, había cruzado una línea que nunca imaginé que cruzaría. La furia comenzó a burbujear dentro de mí mientras tomaba mi teléfono y llamaba a Catherine, grabando la conversación como prueba. Catherine, ¿dónde estás y por qué tomaste mi coche? Exigí, apenas conteniendo mi enojo. Oh, cálmate, Sara. Solo lo tomé para dar una vuelta rápida, dijo casualmente, como si no fuera gran cosa. Eso es inaceptable. No tenías derecho a tomarlo. Necesito mi coche de vuelta, ahora, dije, con voz firme a pesar de la ira creciente. Solo estaba ahí en tu garaje, respondió despreocupada. ¿Cómo te negaste a venderlo? Pensé que podría disfrutarlo. Deja de llamarme, lo devolveré cuando me dé la gana. No podía creer lo que oía. No solo había tomado mi coche sin permiso, sino que hablaba como si tuviera derecho a él. Subestimé hasta donde sería capaz de llegar Catherine, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Llegué a casa, mi temperamento apenas contenido. Por un momento, consideré llamar a la policía, pero algo me detuvo. Después de todo, era familia. Pensé que si devolvía el coche en una pieza, podría darle una advertencia severa y asegurarme de que supiera que esta era una línea que nunca se podría cruzar de nuevo. No quería involucrar a la policía en un asunto familiar, especialmente por algo que podría parecer trivial. Pero a medida que pasaban las horas sin señales de Catherine ni del coche, mi paciencia comenzó a desmoronarse, sin saber que las cosas estaban a punto de escalar. Finalmente, Catherine entró, mi coche no estaba en ningún lado, pero ella llevaba varias bolsas de compras de lujo, claramente llenas de artículos mucho más allá de su presupuesto habitual. Mi corazón se hundió, me apresuré hacia ella, apenas pudiendo mantener mi voz firme. Catherine, ¿dónde está mi Mercedes-Benz SL? ¿Qué hiciste? Ella sonrió, indiferente. Ese viejo, considera que tu coche de $80,000 ya no está. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué quieres decir? Pregunté, con la voz tensa mientras luchaba por mantener la compostura. Con un tono completamente desprovisto de remordimiento, Catherine respondió, hice lo que tú, por ser tan terca, no pudiste hacer. Lo vendí. La arrogancia en su voz era insoportable, y pude sentir como mi ira empezaba a desbordarse. ¿Vendiste mi coche, como pudiste? Prácticamente grité, perdiendo la paciencia por completo. Sí, lo vendí hoy, dijo, señalando con gesto orgulloso las bolsas de compras caras que llevaba. Y mira todas las maravillosas cosas que pude comprar con el dinero. Me quedé sin palabras. Entonces, déjame entender, tomaste mi coche, lo vendiste y gastaste el dinero en bienes de lujo. Necesitaba escucharla decirlo en voz alta para comprender la magnitud de su descaro. Exactamente, respondió, casi divertida. ¿Por qué te sorprendes tanto? Siempre dije que ese coche era un desperdicio, solo allí sentado. Estás fuera de ti, Catherine, grité, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Quién te dio derecho a tomar mi propiedad y obtener ganancias de ella? Ella me desestimó con un gesto, como si nada. Oh, Sara, no seas tan dramática. Planeo usar parte del dinero para la familia, añadió Catherine con un tono presuntuoso, como si su intento de justificar sus acciones pudiera de alguna manera reparar la traición. Incluso ya reservé para todos un vuelo a Tulqueta para un viaje de esquí. Sus palabras flotaban en el aire, como un amargo regusto, como si derrochar en unas vacaciones pudiera suavizar la realidad de lo que había hecho. Solo servía para resaltar aún más su descaro. Catherine no solo había tomado mi preciado Mercedes-Benz SL, lo había vendido y gastado el dinero en sí misma, todo mientras pretendía que sus acciones estaban justificadas. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara, llevándome al límite de perder el control. Siempre he querido viajar,
y no soy la única que se beneficia, continuó, con su voz empapada en arrogancia. Si te portas bien, tal vez hasta comparta algo del dinero contigo. La pura soberbia en su tono me dejó sin palabras. Actuaba como si me estuviera haciendo un favor, como si yo tuviera que estar agradecida por haberme robado el coche. A pesar de la furia y la incredulidad que me consumían, reuní lo poco de paciencia que me quedaba. Escucha, Catherine, dije con voz gélida de advertencia. Vas a tomar el transporte que sea, encontrar a la persona que compró mi coche y traerlo de vuelta. Esta es tu última oportunidad de arreglar esto antes de que cometas un error irreversible. Su respuesta fue predecible y desdeñosa. Las amenazas no van a funcionar conmigo, Sara. El coche ya está vendido, el dinero gastado, y no voy a deshacer nada. No puedes chasquear los dedos y recuperarlo. Así que te niegas a arreglar tu error, ¿te parece bien lo que hiciste? Insistí, esperando al menos un atisbo de razón. Catherine se burló. Por supuesto que no voy a traer tu coche de vuelta. Ya no está, y francamente, disfruta tu Toyota. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándome hervir de frustración. Estaba claro que hablar con ella no servía de nada, había cruzado una línea, y ya no había forma de razonar con ella. Sin más opciones, hice lo único que tenía sentido, llamé a la policía. En minutos, los oficiales llegaron a mi puerta. Rápidamente reuní todos los documentos necesarios, los registros de propiedad del coche y cualquier documento legal que respaldara mi caso. Los conduje al interior, mostrándoles las imágenes de nuestras cámaras de seguridad, donde se podía ver claramente a Catherine tomando el coche sin mi permiso. Los oficiales, ya con la evidencia, decidieron confrontar directamente a Catherine. Ella bajó las escaleras con aire de molestia, pero su actitud cambió en cuanto vio a los oficiales de policía en nuestra sala. La realidad de su situación la golpeó al instante. Buenas tardes, oficiales, ¿hay algún problema?, preguntó inocentemente, tratando de mantener la compostura. ¿Está mi nuera en algún tipo de problema? Uno de los oficiales habló de manera directa. Señora, su nuera la está acusando de vender ilegalmente su coche. El rostro de Catherine se torció con una falsa sorpresa. Oh, eso es imposible. El coche está ahí en el garaje. Ella debe estar confundida con algo. El oficial negó con la cabeza. No nos referimos al Toyota. Hablamos del Mercedes-Benz SL que vendió hoy. La fachada confiada de Catherine comenzó a desmoronarse. ¿Un Mercedes-Benz SL? ¿Ha habido algún tipo de malentendido? No tenemos ese coche. Tenemos documentación y pruebas en video de sus acciones, señora, dijo el oficial con tono firme. También hay una reclamación de seguro involucrada. Mentir no le ayudará. Atrapada en su red de mentiras, Catherine vaciló. Ah, ese coche, tal vez entendí mal. Sí, ella lo poseía, y me dijo que lo vendiera, así que lo hice. Ya no pude contenerme. Catherine, ¿por qué mientes? Nunca te di permiso para tocar ese coche, mucho menos para venderlo. Ella adoptó su mejor papel de víctima. Sara, ¿cómo puedes acusarme así? ¿Estás tratando de ponerme en una trampa? Ignorándola, reproduje la llamada grabada para los oficiales, donde Catherine admitía explícitamente haber tomado el coche sin mi consentimiento, destrozando su falso relato. Los oficiales, poco impresionados por sus desesperadas mentiras, la miraron fríamente. ¿Tienes alguna otra explicación que ofrecer?, preguntó uno de los oficiales. Catherine, ahora claramente dándose cuenta de la gravedad de la situación, intentó una última vez zafarse de ello. Por favor, déjenme explicar, suplicó, pero el oficial no lo permitió. Tendrás mucho tiempo para explicar en la estación, dijo con frialdad. Estás arrestada por robo. La realidad de su arresto parecía caerle como un golpe de realidad. Su actitud confiada se desmoronó, reemplazada por miedo y desesperación. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, y se volvió hacia mí con una última súplica. Sara, por favor, no dejes que hagan esto, ¿qué van a pensar las personas? Mantuve mi postura, imperturbable ante sus intentos de manipularme. Catherine, lo que hiciste fue ilegal. No se trata de lo que la gente piense. Se trata de las consecuencias de tus acciones. La desesperación de Catherine era palpable, pero sus lágrimas no me conmovieron. Sara, es solo un coche. Arrestarme no va a arreglar nada. Podemos resolver esto. No quieres a tu suegra en la cárcel, ¿verdad?, suplicó, intentando manipular la situación una vez más. Familia, respondí,
con la voz firme y decidida. No pensaste en la familia cuando decidiste vender algo que significaba tanto para nosotros. Traer a la familia ahora es demasiado tarde. Mientras Catherine era escoltada hacia el coche de la policía, su desesperación se transformó en desafío. Esto no ha terminado, Sarah. Involucraré a mi hijo. Él arreglará esto. Buena suerte, respondí, sabiendo que Thomas entendería la gravedad de la situación. Deberías estar más preocupada por las consecuencias de tus actos. Su última amenaza fue débil. Él vendrá a rescatarme y te sacará de la casa, dijo, con una mezcla de ira y delirio en su voz. Cuando Thomas finalmente se comunicó, claramente preocupado por lo que estaba sucediendo, le pedí que se encontrara conmigo en la estación. Quería ver de primera mano cómo reaccionaría ante la realidad de la traición de su madre. La llegada de Thomas solo intensificó el estallido emocional de Catherine. Thomas, mira lo que ha hecho tu esposa. Me ha metido en la cárcel. Tienes que ayudarme, lloró, esperando su apoyo. Pero Thomas no se dejó influenciar por sus teatrales. Mirando a su madre, le preguntó, mamá, explícame qué pasó con el coche de Sarah. Catherine guardó silencio, claramente luchando por inventar una excusa razonable. Sabía que sus acciones eran indefendibles. Aproveché la oportunidad para detallar toda la secuencia de los hechos, el robo, la venta, las compras lujosas e incluso los planes para unas vacaciones familiares en Tulqueta. Mamá, ¿qué has hecho? La voz de Thomas tembló de incredulidad, el peso de la situación finalmente cayendo sobre él. La tensión aumentó cuando supimos que el coche había sufrido daños después de ser vendido, lo que abrió la puerta a una demanda millonaria. ¿Por qué no podías dejar las cosas de Sarah en paz?, preguntó Thomas, evidenciando su frustración. Catherine, ahora desesperada, suplicó por la ayuda de su hijo para salvarla tanto de las consecuencias legales como de la humillación de ir a la cárcel, pero Thomas se mantuvo firme. ¿Por qué debería ayudar? Mamá, tú te has metido en esto con tus acciones imprudentes. Su fría respuesta fue una dura dosis de realidad. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de hacer esto. Yo estoy del lado de Sarah en esto. En ese momento, estaba claro que Thomas había visto a través de la manipulación de su madre. Eligió apoyar lo correcto, un punto de inflexión que cambió para siempre su relación con ella. Las súplicas de Catherine por perdón se volvieron más desesperadas al darse cuenta de la profundidad de su situación, pero sus gritos caían en oídos sordos. Sus acciones habían dañado irreparablemente cualquier posibilidad de simpatía. Thomas, visiblemente enojado, expresó su decepción por ella y luego salió de la estación conmigo. Se disculpó por el comportamiento de su madre y me aseguró que apoyaba completamente mi decisión de presentar cargos y buscar justicia por la venta ilegal de mi coche. Finalmente, pude recuperar mi Mercedes-Benz SL. Sin embargo, no estaba en el estado impecable en el que lo había dejado. Un accidente menor había causado abolladuras significativas, y reparar un vehículo de lujo así no fue barato. Sumado a los gastos legales, el golpe financiero para Catherine fue catastrófico. Tuvo que pagar 750,000 pesos para resolver la demanda, lo que la obligó a vender su casa de toda la vida y asumir una deuda considerable. Fue un golpe devastador, pero después de lo que había hecho, no podíamos encontrar ninguna empatía por ella. Thomas dejó claro que Catherine ya no era bienvenida en nuestras vidas, y que pasaría mucho tiempo antes de que pudiera esperar algún contacto con nosotros. Esta decisión destrozó a Catherine. Se desahogó públicamente, pero ya era demasiado tarde. La noticia de su arresto y la demanda se esparció rápidamente, dejándola